Alors, je vous explique. Normalement, moi, j'organisais avec M. Forbes et AP, donc M. Coelho et de l'apéro qui est ici. On organisait ensemble la conférence avec Diálogo por Venezuela. La présidente est là. Et malheureusement, M. Forbes ne peut pas venir aujourd'hui, donc c'est moi qui le remplace. Je vous donnerai ma carte à la fin. Et j'ai laissé pour tout le monde dans ces dossiers. Donc il y a une biographie de Mme Soukou, il y a plusieurs articles qui peuvent peut-être vous intéresser. Bueno, buenos días. Si quieren hablo un poco lento para que me entiendan bien los que hablan poco español. Ante todo agradecerle a toda la organización de ustedes, a la gente de Venezuela por esta pequeña gira que voy a hacer aquí en París, o estas intervenciones que voy a tener aquí en París, muy importantes para que en Francia se conozca un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Creo que hace mucha falta que los países europeos conozcan lo que está pasando en nuestro país. Ha despertado España, el país que me acogió como asilada, la República Checa, ha sido baluarte en la defensa de los derechos humanos y en las democracias, y se ha preocupado desde hace muchos años por Venezuela. Pertenezco a una organización de derechos humanos que se llama Foro Penal Venezolano, integrado por 200 abogados penalistas y 1.500 activistas de derechos humanos en Venezuela. Defendemos de manera gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos. Hemos defendido aproximadamente el 70% de los detenidos los últimos años en Venezuela, no, sin colores políticos, sino simplemente víctimas de violación de derechos humanos. Nuestra organización tiene coordinadores en todo el país, en todos los estados, y tenemos abogados, presencia de abogados en todos los estados. Y tenemos activistas que son madres, padres, profesionales que se han sumado a nuestra organización para ayudar, para asistir a las víctimas de derechos humanos. Tenemos médicos, tenemos sociólogos, tenemos psicólogos que han querido ayudar a la organización para que pues, las víctimas de violaciones de derechos humanos superen de cierta forma los traumas que han sufrido. Yo quiero decirle a ustedes que en Venezuela los periodistas son héroes, ¿no? Para nosotros los periodistas de cierta manera nos han apoyado e incluso en muchas ocasiones han salvado vidas solamente con su presencia. Y los medios de comunicación han servido para proteger incluso a muchas víctimas de derechos humanos, porque a través de su cámara o a través de su micrófono hemos podido denunciar detenciones arbitrarias, incomunicaciones, desapariciones dentro del país, que al darse a conocer y al salir a la luz pública, simplemente pues el gobierno nacional retrocede y esas personas o son liberadas o aparecen de alguna forma. Comentarles muy corto lo que significó para nosotros que Globovisión, el canal de noticias 24 horas venezolano, pasara a otros dueños. Globovisión durante muchos años fue el canal que nos ayudaba justamente a que la noticia sobre alguna violación de derechos humanos saliera al aire en el momento preciso. Y yo les puedo decir incluso que hace aproximadamente 6 años hubo unas detenciones en el interior del país y las personas nos llamaron, por ejemplo, preocupadas porque habían detenido a unos jóvenes y no se sabía dónde estaban, ¿no? Sus abogados no habían tenido acceso a ellos, estaban recibiendo denuncias que estaban siendo golpeados, estaban incomunicados. Y la noticia salió al aire por Globovisión y esos muchachos fueron liberados enseguida. Je voudrais juste traduire 2-3 choses, surtout pour vous qui ne parlez pas espagnol.
Madame Sou, donc, elle vient de parler de son ONG qui s'appelle Foro Penal. Alors, il y a à peu près 200 avocats qui sont des avocats bénévoles. Et il y a énormément d'activistes, à peu près 1500 activistes, qui sont quelquefois des pères et mères de famille, des gens enfin, tout à fait ordinaires, et donc qui aident l'association. Alors ça c'est une chose, et elle voudrait dire combien c'est difficile en ce moment, par exemple, d'être journaliste au Venezuela, il y a des problèmes de presse qui sont très très graves, et très souvent ce sont les mêmes journalistes, aussi bien de télévision que de presse, qui ont même sauvé des vies, parce qu'ils ont pratiquement sur le moment, ils ont constaté qu'il y avait des violations des droits de l'homme. Il y a une très grosse aide de la télévision, par exemple, de chaînes de Eurovision. Alors c'est juste une petite traduction très succincte. Ce sont ces personnes qu'on voit sur les photos, alors principalement ces activistes. Alors ça, ce sont des photos des manifestations depuis l'année dernière et cette année aussi. Mais c'est organisé par les activistes de l'ONG ou pas du tout? Non, très souvent ce sont des photos prises par la presse. Mais ce sont l'initiative de ces manifestations, c'est vraiment c'est par les réseaux sociaux, No, preguntate si las manifestaciones eran espontáneas. Sí, o sea, vamos un poquito a la historia de las manifestaciones. Elle va parler de l'historique un peu des manifestations. Venezuela es el segundo país más inseguro del mundo. En el año 2014 murieron 24.980 personas víctimas del AMPA. En Venezuela muere un venezolano cada 2 horas. Il y a un Vénézuélien qui meurt toutes les 2 heures. Je crois que ça fait 68 morts par jour. Et en une année, il y a eu 25 000 morts, de morts violentes. C'est le deuxième pays le plus dangereux au monde, après l'Honduras. El problema de la inseguridad, al problema de la inseguridad y de las víctimas por asesinato se suma el problema del secuestro. Il y a beaucoup de kidnapping aussi. Hemos tenido los puntos más altos de secuestros diarios solamente en Caracas. Ça peut être des kidnappings express, par exemple. Entre 8 y 12 secuestros diarios. Entre 8 et 12 kidnappings par jour. seulement à Caracas. Solo en Caracas. Oui. Y estos secuestros son muchas veces perpetrados por funcionarios policiales. Par des fonctionnaires de la police, très souvent. E incluso son planeados desde las cárceles, ¿no? Son ordenados desde las planifiés cárceles. depuis les prisons. Son planificados desde las cárceles. Por lo tanto, el problema de la inseguridad que azota a los venezolanos tiene a la población encerrada en sus casas. Les gens sont enfermés chez eux. Vous verrez dans les photos qu'on a données, les photos américaines, on voit une paire de pantoufles. En fait, les gens ne sortent pas de chez eux. Los venezolanos no disfrutan de cenas tardías, no disfrutan de teatros tardíos, los cines han cambiado los horarios. Même les cinémas ont changé leurs horaires parce que les gens ne sortent plus le soir. Y generalmente lo que más angustia al venezolano es saber que sale y no saber si regresa. Oui, tu sais quand tu sors, mais tu ne sais pas en fait si tu vas revenir chez toi. Nosotros aproximadamente en 10 años hemos tenido 155.000 muertos víctimas de la inseguridad. En 10 ans, 150 000 morts. Alors je vous ai mis des chiffres, une photocopie avec les chiffres des disparus. Si ustedes buscan la cifra de los muertos en la guerra de Irak en 10 años, no alcanza los 155.000 muertos que tenemos en Venezuela. Que la guerre d'Irak. No somos un país en guerra, pero la población vive una guerra interna. Una especie de guerra interna. Alors qu'on n'est pas en guerre. Y a este problema de la inseguridad se suma la inflación, Il y a l'inflation, le problème de l'inflation. la escasez, L'inflation, c'est 70% officiellement. la escasez de alimentos y medicinas, Les pénuries alimentaires et de médicaments. el problema de salud, que es gravísimo en Venezuela, la crisis hospitalaria, que se está convirtiendo casi en una crisis Il y a humanitaria. une crise quasiment humanitaire avec des pénuries au niveau des hôpitaux qui sont en train, de cliniques par exemple, sont en train
Les puedo comentar que el 50% de los quirófanos de los hospitales públicos están cerrados por falta de insumos. Les salles d'opération, 50% des salles d'opération sont fermées. Por falta de Oui, insumos. parce qu'il n'y a pas de produits. El 70%, por ejemplo, de las máquinas de radioterapia están paralizados. Toute la radiologie est paralysée. Même en oncologie, il n'y a même plus de réactifs pour faire les examens pour le cancer. El cáncer de seno. Je voudrais dire quelque chose à propos du cancer du sein. Il y a même des ablations de sein parce qu'on ne peut pas faire la radiothérapie. Los enfermos de cáncer, los enfermos de diabetes, los enfermos crónicos están muriendo por falta de medicamentos. Incluso hay una ONG que se está encargando de no de prestar ayuda, sino de recopilar la suma de las personas que están falleciendo por falta de insumos médicos en el país. Alors, il y a une ONG qui s'est créée qui arrive à calculer en fait combien de gens sont en train de mourir par manque de médicaments. ¿Cómo se llama? Comment se llama? Es Provea. C'est Provea, P-R-O-V-E-A. Entonces, no es solamente una crisis política, no es una protesta política lo que hay en las calles en Venezuela, es una protesta social de la gente reclamando por seguridad, por salud, por alimentación, que el gobierno venezolano ha querido hacer verle al mundo que es una protesta política, que los quieren desestabilizar, y la desestabilización en la que vivimos a diario los venezolanos. Elle dit en fait que plus qu'une crise politique, c'est une crise sociale en fait. Les gens réclament des choses qui sont des choses basiques en fait, qu'on ne trouve pas. Entonces, los hechos que ocurrieron el año pasado justamente comenzaron porque veníamos de un año 2013 en donde en el interior del país el desabastecimiento de alimentos y medicinas no se sentía tanto en Caracas. A mí, en el interior del país, cuando nosotros visitábamos a nuestros coordinadores y a las organizaciones que hay en el interior del país, nos decían que cuando la crisis que ellos estaban viviendo llegara a la capital, era cuando íbamos a saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Alors elle raconte qu'en 2013, quand elle a fait la tournée avec son ONG à l'intérieur du pays, en fait déjà en 2013, les pénuries alimentaires commençaient et on leur a dit mais quand ça arrivera à Caracas, en fait ça explosera. Et déjà en 2013, ça avait commencé dans toute la province. Comienza el 2014 con la muerte de Mónica Spear, una Miss venezolana, en una autopista que une a Caracas con Valencia. Fue una muerte que conmocionó a la opinión pública por lo conocida que era Mónica Spear, porque era además actriz. Y luego, en febrero, en los primeros días de febrero, ocurre el intento de violación de una estudiante en la Universidad de Táchira, en la ULA. Oui, il y a eu deux morts en fait qui ont vraiment marqué les esprits. La mort d'une ex-miss qui s'appelait Mónica Spears, qui était actrice. Et ça a été vraiment un choc pour la population vénézuélienne parce que c'était vraiment quelqu'un de populaire. Et ensuite, en février 2014, il y a eu une tentative de viol sur une étudiante de l'université de Táchira. Et c'est ça qui a mis le feu au poudre. Yo quiero explicarles un poco que el estado Táchira es el estado más golpeado en Venezuela en cuanto a carencias. Es el estado donde le han controlado a los ciudadanos, a la gente, el acceso a la gasolina. Solamente pueden poner gasolina a sus vehículos 2 veces por semana y medio tanque, por ejemplo. Este es el estado donde más secuestros y sicariatos hay en Venezuela, cometidos incluso por grupos irregulares colombianos, porque es el estado fronterizo con Colombia. Es el estado donde se cocina con leña, porque no hay gas, en pueblos muy pequeños donde ya no llegan las bombonas de gas. Es el estado donde... perdón. Ah oui. Alors dans l'état Táchira, qui est un état qui est frontalier avec la Colombie, en fait, c'est l'état où il y a eu le plus de soulèvements. En fait, eux, ils sont vraiment punis en quelque sorte parce qu'ils ont énormément de problèmes pour s'approvisionner par exemple en essence. Ils n'ont droit à avoir de l'essence que 2 fois par semaine.
Parce qu'il n'y a pas de gaz, ils sont obligés de cuisiner comme on cuisinait avant au charbon de bois. Nosotros tenemos información de que los sicarios contratados que se contratan, que se pueden conseguir en San Cristóbal, por ejemplo, los pueden contratar por 50 bolívares, 50 bolívares fuertes, ¿no? O sea, el sicariato y el secuestro forman parte del quehacer diario de los tachirenses, de la angustia de los tachirenses. Les malfaiteurs, en fait, Sicarios son asesinos. ¿Cuántos son 50 bolívares? 200 bolívares con $1. $1. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble. Eso era, bueno, costaba, 50.000 bolívares el año pasado, ¿no? Ya 50.000 bolívares hoy en día es mucho menos, ¿no? A 50.000. 50.000 bolívares, sí. Sí. Entonces, ¿cuántos son 50.000 bolívares? Judicial hasta 200. Pour $200, $200. on peut demander Eso par es lo que exemple cuesta contratar un sicario en Táchira. un assassin pour avoir un contrat sur la tête de quelqu'un. Yo entrevisté, me permito hacer un inciso. C'est l'État le plus violent du Ouais, pour les kidnappings. J'habite à Paris depuis 5 ans. Avant, je suis journaliste aussi, et au Venezuela. J'ai eu l'opportunité de faire l'entretien selon un tachirense, que toute sa famille est morte avec les sicariats. Et il m'a dit, c'est des sicarios, des assassins payés. Et il m'a dit, mais imagine-vous qu'un prostitut, c'est plus cher qu'un sicario. Una prostituta es mucho más barata que para moi, me a touché beaucoup parce que c'est una chose terrible. Sí, sí. Y bueno, también está el problema de los paramilitares, pero esto ya es otra cosa. El problema de la inseguridad en el estado de Táchira es muy amplio, ¿no? Abarca muchísimas cosas como estado fronterizo con Colombia. Y entonces sucede esto en la Universidad del Táchira y los jóvenes, los estudiantes, salen a las calles a manifestar por ese intento de violación, a exigir seguridad al Estado, ¿no? Al gobierno. Donc les étudiants sont sortis dans les rues pour exiger la sécurité dans l'État. Donc c'était vraiment des protestations qui étaient à la fois légitimes et pacifiques. Ese día ponen presos a 3 jóvenes, a 3 estudiantes, y los detienen en la policía política y además lo mandan a una cárcel a 1000 kilómetros de distancia a otro estado, que es el estado Falcón. Donc, il y a eu 3 étudiants qui ont été arrêtés et on les a envoyés dans une prison très très loin, à peu près à 1000 kilomètres de là. Y eso provoca que todas las organizaciones estudiantiles, que todas las federaciones de estudiantes de todas las universidades del país salieran a protestar en las Et calles. donc, toutes les fédérations, tous les étudiants de toutes les universités du pays sont sortis aussi pour manifester à la suite de ça, en protestation. A esas protestas estudiantiles se le suma en muchos estados la sociedad civil venezolana. Es decir, la protesta social comienza en Venezuela el año pasado a raíz de la inseguridad, pero provocada por el movimiento estudiantil a la que se suma la sociedad que estaba cansada de todos los problemas que le he dicho. Et donc toute la société civile s'est unie en fait à ces protestations étudiantes. Mais c'était quand et où les protestations étudiantes? C'était dans tout le pays à partir de février 2014. 2014. El 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud y es cuando la juventud venezolana llama a una gran marcha en Caracas para la Fiscalía Nacional, para la Fiscalía General de la República. Yo les puedo comentar que yo estuve en esa marcha, yo caminé con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres de todos los estratos sociales, porque fue una marcha que se caracterizó por no llevar colores políticos. Le 12 février, qui était le jour de la jeunesse au Venezuela, donc il y a eu des grandes marches, et elle raconte que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas de caractère politique,
et surtout toute la classe sociale était réunie, toutes les couleurs de peau, de gente justamente clamando por seguridad. et les gens voulaient de la sécurité. En esos días, Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, había llamado a la gente a despertar, a manifestar por todos los problemas sociales que estaba viviendo Venezuela, y él va a esa marcha haciendo pues un llamado a la sociedad como él decía, a mover a la sociedad civil que pues de alguna forma pues no salía a manifestar, no salía a decir los problemas que tenía, y a raíz de esa marcha Leopoldo López supuestamente es acusado de todo lo que sucedió ese día, ¿no? Alors le 12 février, Leopoldo López fait un appel pour que les Vénézuéliens sortent dans les rues, comme une espèce d'appel pour réveiller les consciences. Et donc, c'est à la suite de cette journée, donc il a appelé les gens à manifester, à sortir dans les rues, qu'il a été formellement inculpé de déstabilisation. Il y a une chose importante, c'est qu'en fait, Leopoldo revenait en novembre du Forum 2000. Il avait rencontré le Dalai Lama et beaucoup de leaders qui étaient à Prague. Beaucoup de leaders internationaux qui parlaient de la manifestation pacifique. Él volvía de Praga, del Forum 2000, donde toda la manifestación pacífica, un movimiento pacífico de protesta, y esto fue lo que le inspiró, es importante hacer, para que comprendan el nexo con el Dalai Lama. Yo estuve en el Forum 2000 con Leopoldo López y él estaba promoviendo la manifestación pacífica, pero continua, porque realmente lo que estamos viviendo en Venezuela es algo increíble. Somos un país rico con la gente pobre. Somos un país rico que no tiene que comer, que se le está muriendo a la gente por los alimentos, por las medicinas. Es decir, yo creo que lo que Leopoldo encausa en el movimiento del año pasado es el malestar de la gente. Y él siempre llamó a la protesta pacífica, ¿no? Importante la protesta. Oui, elle dit qu'en fait, Leopoldo López, ce qui l'intéresse en fait, c'est mobiliser les gens de façon pacifique. Bueno, ese día murieron 2 venezolanos, un joven Basil da Costa y de la oposición, si lo vamos a llamar así, pues estaba en la marcha con nosotros, y murió Julio Montoya, una persona que pertenecía a un colectivo. Murieron con balas en la cabeza y se comprobó que esas muertes las ocasionaron funcionarios de la policía política venezolana que estaban en esa marcha disparándole a la gente. Es decir, la violencia, como ellos dicen, los muertos, como ellos dicen, vinieron del lado del gobierno nacional y no del lado de las personas que estaban marchando. Les personnes qui sont mortes ce jour-là, donc on leur a tiré au niveau de la tête, et ce sont des morts qui ont été occasionnées par les forces policières vénézuéliennes. C'était vraiment des morts qui venaient du côté du gouvernement vénézuélien. Hubo un trabajo muy importante, muy valiente de un periodista de Últimas Noticias, que fue el que sacó la foto de esos funcionarios disparando, y pues fue el que ocasionó que la gente en Caracas ese día saliera a manifestar por esas muertes. De hecho, hubo otro muerto en Chacao, en una urbanización de Caracas en la tarde, también con una bala en la cabeza. Supuestamente fue ejecutado por un colectivo que pasaba por Chacao. Es decir, no solamente eran fuerzas policiales, sino eran colectivos armados que estaban pues disparándole a la población, ¿no? Le problème des gens qui tiraient sur les manifestants, c'était qu'il y avait beaucoup de groupes, ce qu'on appelle les collectifs, c'est des groupes qui sont armés par le gouvernement. Et beaucoup de ces morts, en fait, on leur a tiré des balles dans la tête, ce qui est vraiment
de signes communs à toutes ces morts. Para hacerles un recuento corto de qué son los colectivos o los paramilitares o los grupos armados civiles, el gobierno ha permitido que grupos civiles se armen, les han incluso pues facilitado eso, porque quien tiene el control de las armas en Venezuela es el Estado venezolano a través de una empresa militar, y pues estas armas, AK-47, fusiles, no sé cómo lo llaman, R5, Kalashnikov, están en estos grupos civiles armados que han formado mini estados dentro del Estado. Ellos, por ejemplo, están en el 23 de enero en Caracas, y a esa zona donde ellos están no entran policías, ellos gobiernan, ellos ponen las leyes dentro de su territorio y son los que mandan ahí, ¿no? Alors il y a quelque chose qui est très important au Venezuela en ce moment, ce sont les groupes paramilitaires qui ont été armés par le gouvernement. Donc c'est une quantité d'armes énorme, et ils contrôlent tout en fait dans les barrios, dans les quartiers pauvres, etc. Et c'est eux qu'on voyait aussi dans les manifestations. Bueno, estos grupos colectivos armados el año pasado en las manifestaciones actuaron en conjunto con los funcionarios policiales. Ellos ocasionaron heridos, ellos ocasionaron daños a la propiedad ante la mirada totalmente cómplice del gobierno nacional. Para terminar, ¿cómo comenzó la protesta? A raíz pues, de las muertes del 12 de febrero, Leopoldo López es acusado de haber provocado esos supuestos hechos que ocurrieron el 12 de febrero, incluso el incendio de la fiscalía, que nunca ocurrió porque la fiscalía nunca se quemó en ninguna parte. Después se pudo comprobar que los muertos de esa mañana eran de funcionarios policiales y no de la oposición, que no manifestó con armas, porque la oposición no tiene armas. Y entonces lo acusan por su discurso. La imputación que tiene Leopoldo López es porque supuestamente su discurso instigó a la violencia en Venezuela. Y quiero comentarles que el testigo principal de la fiscalía, que era una persona experta justamente en discursos, no sé cómo, en el lenguaje, dijo en el juicio que el discurso de Leopoldo no había instigado a la violencia. Sémiologue. Ajá, eso es La traducción. Alors, voilà, c'est ici. Donc elle dit que ce jour-là, Leopoldo López a été formellement inculpé. On l'a inculpé en fait sur la base du discours qu'il avait fait. Mais apparemment, il y a même une sémiologue qui a dit en fait qui a analysé son discours, et qu'en fait, il n'y avait pas eu de volonté d'inciter à la violence. Voilà. Él está preso por su discurso político. En fait, il est emprisonné uniquement à cause de son discours politique. Cuando Leopoldo López se entrega, el 18 de febrero, hay ya grandes manifestaciones en todo el país. Como le decía, pasó a ser una protesta social en todo el país que duró hasta el mes de junio. Durante el transcurso de esas protestas, nosotros registramos al día de hoy aproximadamente más de 4.000 detenciones en todo el país. Tenemos en este momento 2.010 personas procesadas penalmente. Tuvimos un tope máximo de 284 presos políticos. En este momento tenemos 91 presos políticos en Venezuela. 47 son producto de las manifestaciones, perdón. Oui, alors moi je vous ai mis un papier où il y a les chiffres exacts. Il y a eu à peu près 4.000 arrestations. Il y a eu 2.000 procès. 2.010 procesados penales. Et il y a eu, en ce moment, il y a 47 prisonniers politiques. Mais on est arrivé. 91 presos políticos, 47 son producto de las manifestaciones. 91 prisonniers politiques et 47 font partie en fait on fait partie des manifestations. Donc en fait les 4000 personnes arrêtées ont été relâchées.
Il y a des personnes qui ont été arrêtées et relâchées, mais qui ont des mesures particulières, Ok. qu'on appelle ¿Y a qué hora es, verdad? Sí, las cifras de menores de edad son 199 menores de edad están siendo procesados penalmente. 199 Son procesados penales. ont eu des procès. Mineurs. Menores. 746 de esa cifra de 4.000 obtuvieron libertad plena cuando Ajá. fueron presentados. Sur les 4000, il y en a 746 qui ont eu la liberté complète. Y 633 fueron liberados sin presentarlo. Después de que lo tuvieron 48 horas detenidos, lo soltaron. Il y en a 633 donc, qui ont passé juste 48 heures en prison et qui ont été relâchés. Yo quiero, antes de entrar en lo que significaron esas detenciones, en lo que pasó durante esas detenciones y en el horror que se vivió en Venezuela el año pasado, comentarles que como foro penal nosotros siempre durante 15 años hemos asistido a víctimas, a torturados, a perseguidos, y nunca habíamos vivido la maldad y la hazaña con la que las víctimas de violaciones de derechos humanos fueron tratadas el año pasado. Elle dit que pendant 15 ans, où elle s'est occupée du forum pénal, ils ont assisté des gens qui avaient été torturés, par exemple, détenus dans des conditions difficiles, mais jamais, en fait, comme ce qui s'est passé depuis l'année dernière, il y a eu un traitement extrêmement cruel. El 70% de las personas detenidas fueron torturadas o maltratadas durante la detención y estando detenidos. Il y a à peu près 70% des gens qui ont été arrêtés ont été torturés pendant Nosotros como abogados hicimos turnos, como los médicos, para poder atender las detenciones y las denuncias, ¿no? En la mayoría de los casos los detenidos, que eran grupos muy grandes, porque nos presentaron en tribunales desde 70 a 120 jóvenes a la vez, y nos los presentaban a altas horas de la noche, generalmente a las 11, 12 de la noche, y salíamos de los tribunales a las 5 de la mañana, y eso era a propósito, ¿no? Parce que les détentions se faisaient par groupe de 70 à 120 personnes, et les procès étaient toujours, c'était fait exprès, c'était toujours très très tard le soir. Donc ils étaient obligés, eux en tant qu'avocats, d'être sur place quelquefois jusqu'à 5 heures du matin. Donc ils devaient s'organiser pour qu'il y ait toujours un roulement avec des avocats qui puissent s'occuper des... No teníamos acceso a los detenidos, sino en el momento de la presentación. Ils n'avaient pas le droit de voir les détenus, sauf au moment où ils étaient présentés devant le juge. Cuando los subían a los tribunales, y entonces nos daban 10 minutos para ver la acusación y para hablar con el detenido. 10 minutos era lo que teníamos para ver el expediente y a conversar con el detenido delante del organismo de seguridad que lo había detenido. Il n'y avait aucune privacité, en fait. Ils n'avaient que 10 minutes pour voir le dossier et parler avec l'accusation et parler avec le détenu. Et c'était devant les autorités elles-mêmes. Entonces nos dividíamos, los abogados nos dividíamos el trabajo. Bueno, tú lees el expediente y yo les pregunto si lo torturaron, si le pegaron, qué le hicieron, ¿no? Y entonces lo poníamos en fila y les preguntábamos, ¿a ti qué te hicieron? Y tú te has dispuesto a atestiguar, ¿y a ti qué te hicieron? Y a ti te golpearon, o sea, no. Los que querían atestiguar y decir que los maltrataron, aunque estuvieran a sus represores al lado, y los que no querían. Y entonces, como eran tantos, como eran más de 70, como eran 100, entonces lo que hacíamos era, este quiere decir que si lo torturaron, este que no, y lo poníamos por, ¿cómo lo explico? O sea, los clasificamos por la gravedad de las torturas, porque hasta eso tuvimos que hacer, ¿no? Desde quemados con yesquero hasta heridos de perdigones, ¿no? Oui, en fait, ils devaient gérer à peu près 70 à 100 personnes, donc ils étaient obligés de diviser le travail, pendant qu'il y en avait un qui demandait, par exemple, si Alain s'il avait été torturé, l'autre demandait autre chose. Et ils classifiaient, en fait, par exemple, les tortures de la plus grave à la moins grave.
Il y en a qui étaient brûlés avec des briquets, par exemple, et d'autres à qui on avait tiré avec des balles de plomb. Vous savez que ça laisse des trous absolument énormes. Enfin, c'est des blessures. Vous allez voir sur les photos, on voit les blessures. Ils avaient très peu de temps en fait pour faire tout ça. Sí, el 90% de los jóvenes que fueron maltratados y torturados lo dijeron en los tribunales. Este Foro Penal recopiló 135 casos de torturas gravísimas ¿cómo se dice? La declaración de los torturados en los tribunales, y tenemos actualmente 85 defendidos cuyas torturas han sido documentadas con informes médicos, denuncias en la Defensoría y en la Fiscalía, y estas torturas las hemos llevado al Comité contra la Tortura de la ONU, han sido denunciadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y son casos documentados, investigados por nosotros, y muy pocos han sido investigados, y hay muy pocas detenciones de los funcionarios policiales que cometieron esas torturas. Il y a 85 cas qui ont été instrumentés, des cas de torture. Ce sont des cas qui ont été portés dans les organismes internationaux, même au CIDH. Et du côté des bourreaux, il y a eu très peu de cas aussi. Il n'y a eu aucune investigation très Torturas graves. Le puedo Alors, comentar. il y a des films qui ont été faits par le Foro Penal, de la película. No sé si las películas se pueden enviar. No enviar, para las podemos mostrar. Nosotros tenemos los patrones de torturas de las más usadas. Descargas eléctricas en detenidos, por lo menos 12 casos documentados. Des charges électriques, Okay. si, des charges électriques par exemple, il y a 12 cas à peu près. Violación sexual, un caso. Viol, un cas monstrueux, un garçon qui a été violé avec un fusil. Un joven que fue detenido en el estado Carabobo, junto con 3 compañeros. En el momento de la detención, los guardias nacionales le pidieron que se arrodillara. Y mientras a los otros compañeros le saltaban en la cabeza con las botas militares y los golpeaban. Avec les bottes militaires, en fait, les soldats frappaient les deux autres. Mais ils les frappaient avec Oui, enfin, ils sautaient avec leurs bottes sur les têtes. Al joven le bajaron los pantalones y lo violaron con un fusil. Oui, l'autre garçon lui a baissé son pantalon, on l'a violé avec un fusil. Lamentablemente, la fiscal general, en el momento de las denuncias, cuando se supo la denuncia, cuando se armó el escándalo por la denuncia, porque esto fue días después, a la fiscalía lo que decía era que era imposible que al muchacho lo hubieran violado con un fusil, y entonces mostró un fusil de dos, ¿cómo se dice? De 2 cañones, y que eso era, o sea, lo que nos parecía insólito era que a la fiscalía lo que le importaba era con qué lo habían violado y no el hecho de que lo habían violado en el momento de la detención, ¿no? Oui, la procureure générale trouvait bizarre que le garçon a été violé avec un fusil. Elle expliquait que le fusil avait un double canon. Et eux, ça les choquait. C'est pas tellement le fait qu'il avait été violé qui la gênait. Elle voulait savoir s'il avait été bien violé, si c'était possible avec un fusil. Bueno, sigo con los patrones: actos lascivos, intentos de violación y amenazas, por lo menos 8 casos, incluyendo una menor de 15 años. Une tentative de viol, ¿cuántas hubo? 8 casos. 8 cas, dont une mineure. Y actos lascivos. Actos lascivos. Des attouchements, voilà. La menor de 15 años, el caso de la menor de 15 años sucedió en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, donde detuvieron a jóvenes de 13, 14 y 15 años y los metieron dentro de una tanqueta, y en la tanqueta los golpearon, les pegaron, los maltrataron, y a la niña
la tocaron delante de los... Tanqueta con un tanque pequeño. Un tanque. Oui, dans l'état de Bolivie, il y a plusieurs jeunes qui ont été mis en fait dans une espèce de mini-tank. Et là, il y a eu des attouchements. Y también lo hicieron a comer, ¿no? Et on a fait manger des excréments. Ok, asfixia con bolsas plásticas, por lo menos 11 casos, hasta hacer desfallecer a los Alors, detenidos. asphyxie avec des sacs plastiques. Aussi, 11 casos documentados, que tenemos Ce sont documentados. des Es cas importante avérés, que esto es lo que el Foro Penal tiene documentado, lo que ha denunciado, Los testimonios. los testimonios. Les dossiers médicaux aussi. Ça, ce sont des cas qui sont privés. Oui, documenté. Tenemos múltiples fracturas y politraumatismos en 10 casos, 2 incluso con fractura de cráneo, Ah oui. Des polyfractures, 12 cas. provocados con los cascos, Avec con les las casques. botas militares, D'ailleurs, il y a des photos. Comment se llama la muchacha? Malvina Jiménez. Il y a le cas de Malvina Jiménez. Il doit y avoir des photos d'elle. Elle a été frappée par une policière avec le casque. Tout a été filmé. Ce sont des images d'une violence mais incroyable. Et la policière... Et la policière... Fractura de cráneo. La policière, la muchacha policière, Está libre con medidas cautelares. elle est libre. Voilà. Heridas gravísimas provocadas por perdigones en por lo menos 10 casos, en los que las víctimas han sufrido severas heridas permanentes y en algunos casos han deformado personas. Una de ellas perdió un ojo y bueno, ustedes no sé si han visto la foto de Geraldine Moreno que murió con 2 perdigones en la cara. Viene separado. Ah, c'était Ella murió, Elle est morte. Elle est morte. les puedo comentar, nosotros llevamos ese caso, estamos defendiendo a su familia, a su mamá. Ella bajó a manifestar en la puerta de abajo de su edificio, como todas las tardes bajaba la gente y tocaba cacerolas y manifestaba durante los días de las manifestaciones. Manifestait devant chez elle en fait, avec des casseroles et tout. Y llegó un comando integrado por 20 motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana, con parrilleros, y los manifestantes corrieron a resguardarse en sus casas o a resguardarse donde hubiera las puertas abiertas, y a Geraldine la agarró un guardia nacional y le disparó. Ella cae boca arriba con el primer disparo en la cara, y entonces parte de las motos se separan y uno de los guardias alienta al que le disparó y le dice remátala, remátala, y le disparó por segunda vez estando ya en el piso. Elle a été frappée une première fois, on s'était par c'était un CRS, un groupe de 20 personnes. On lui a tiré une première balle et derrière est arrivé un motard qui faisait partie du groupe de CRS et qui a demandé qu'on l'achève. Elle a reçu une deuxième balle qui l'a tuée. Elle était déjà au sol. C'était une filmique en plus, ça. Ce sont des balles de... Ce sont des perdigons, mais balles de plomb. Pero como son disparados a quemarropa, son plásticos pero disparados a quemarropa. Son mortales. Son mortales. Oui, comme le garçon, il est mort. Et c'est toujours, ils sont visés à la plaque. Cette année, il y a un autre cas comme ça. Un jeune homme de 14 ans aussi. Disculpa, porque yo tengo que ir a las 12 y quisiera hacer una pregunta Sí, adelante. respecto a la actualidad, ¿no? Okay. Y es una pregunta más política sobre cómo ve usted qué impacto puede o va a tener o ya tiene o puede tener los acuerdos que se firman a un proceso que está estableciendo entre La Habana y Washington, este acercamiento que se tiene sobre Venezuela. ¿Se tiene algún efecto positivo o negativo? Yo no creo que tenga ningún efecto
ni positivo ni negativo. Yo creo que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es más bien comercial. Venezuela le ha quitado el 50% del subsidio a Cuba el mes pasado debido a la crisis económica que está sufriendo Venezuela. Y yo creo que, bueno, que a mí me parece muy importante este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero no creo que de alguna forma afecte a Venezuela, porque igual pues el régimen de Castro sigue apoyando al gobierno venezolano. Seguimos teniendo a cubanos metidos en Venezuela en nuestros registros, en la Fuerza Armada, en los puertos. O sea, seguimos manteniendo con Cuba la relación política y la relación pues de intercambio, sobre todo de manejo de inteligencia con los cubanos, y no hay ningún tipo, yo no creo que haya, por lo menos ahora, ningún tipo de cambio en ese aspecto, ¿no? Creo que Cuba pudiera en algún momento ayudar si así lo asume el continente latinoamericano, y si los gobiernos latinoamericanos se dan cuenta de lo que está pasando en Venezuela y se solidarizan con los venezolanos. Creo que si Cuba poco a poco quiere ir hacia una democratización de su sociedad, como lo claman los cubanos, cuando pues comience a haber buen intercambio, cambios en los derechos humanos, cuando la sociedad civil sea tomada en cuenta, que es lo que ellos están pidiendo en Cuba, cuando se permita la pluralidad de los partidos políticos, cuando se permita que la sociedad civil cubana se empodere y asuma algunos roles dentro de la sociedad cubana. Yo creo que en la medida en que eso vaya sucediendo, que es justamente lo que el gobierno norteamericano quiere promover en Cuba y quiere aportar en Cuba, Cuba pudiera ser en algún momento muy importante para una transición en Venezuela, porque el gobierno actual ha querido ser una copia de lo que es el sistema cubano, y no se puede mantener más. Es decir, ha destrozado la economía venezolana, la sociedad civil venezolana no aguanta más lo que está viviendo en este momento, y yo creo que sería muy inteligente por parte del gobierno venezolano permitir primero elecciones libres, elecciones con observadoras internacionales, como lo dice la ley, tal y como está establecido en la Constitución Nacional, observadores que realmente observan las elecciones con el tiempo anticipado y no llegando el día anterior, sino 3 meses antes, observando el REC, todas las recomendaciones que ha habido, que se han hecho con respecto ¿cómo se dice? A la data del sistema de registro electoral venezolano, el patrón electoral, correcto, y además de eso liberando a los presos políticos venezolanos. No puede haber un diálogo con la mitad de la oposición o de los representantes de la oposición presas. Es decir, Leopoldo López es jefe de un partido político, Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, que fue detenido de forma arbitraria y absurda en el mes de febrero, es un líder de su partido, y uno no se puede sentar a dialogar cuando tú tienes a la mitad de tus representantes como oposición presos. Es decir, liberación de los presos políticos, elecciones limpias con observadores internacionales, no solamente de la OEA, sino de la Unión Europea, de la ONU, que realmente observen el sistema electoral. Es la última esperanza democrática que tenemos los venezolanos, es decir, es la última puertita, porque, como les decía y como por todo lo que les he comentado antes, la sociedad venezolana no aguanta más, no aguanta. O sea, vamos a una crisis humanitaria en razones de salud, alimentación. La inseguridad ha empeorado. Yo quiero comentarles que en el mes de marzo
Solamente en Caracas hubo, ya les voy a decir cuántos muertos, 485 muertos, el 80% víctimas del AMPA solo en Caracas, es decir, del crimen, de la delincuencia. Un venezolano murió cada hora en Caracas víctima de la delincuencia el mes pasado. Entre los derechos humanos violados frecuentemente en Venezuela, parmi les droits de l'homme qui sont fréquemment violés au Venezuela, il y a les droits qui vont en rapport avec les conditions d'emprisonnement. Il y a une prison que nous appelons la tumba de Caracas. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Sobre las condiciones de prisión que sufren algunos venezolanos y hablar un poco de la tumba. Okay. Bueno, aparte el horror de conocer que el gobierno venezolano y las fuerzas de seguridad podían matar a los muchachos con balas en la cabeza, muy sencillo, o disparar en las piernas para que no corran, por ejemplo. Nosotros descubrimos el año pasado que existían cárceles como la tumba. La tumba fue una bóveda bancaria en la Plaza Venezuela en Caracas. Alors ça, on a découvert l'année dernière la présence d'une prison qui s'appelle la Tumba. Et elle se trouve en fait dans les salles de coffre de ce qui était une ancienne banque. Et en fait, ces salles de coffre ont été divisées en 10 cellules de 3 mètres par 2. A 5 pisos por debajo de la tierra. 5 étages en fait sous le nivel de la tierra. Es un espacio más o menos de este tamaño, acondicionado con celditas un poquito más grandes, celda 2x3. Todo está pintado de blanco. Tout est en blanc. Paredes, las mesas y las camitas son de cemento blanco. Las rejas son grises. Y los trajes de los presos son caqui, son color beige muy clarito. Los primeros 4 meses en el cual estaban 3 jóvenes en la tumba, ellos tuvieron luz blanca las 24 horas del día prendida. Il y avait des néons qui étaient allumés jour et nuit de façon à ce qu'il n'y ait aucun repère. No les permitían reloj. Gabriel Vallés, Loren Saler y Gerardo Carrero. Y Gerardo Carrero. C'est le nom des 3 prisonniers. Loren Saler. Loren Saler, S-A-L-E-H. Et Loren, L-O-R-E-N-T. Gerardo Saler con H. Y Gerardo Carrero. ¿Están en la actualidad? Hay 2 en la actualidad. A Gerardo Carrero lo sacaron de la tumba en el mes de enero. Entonces, no había colores. Eso es llamado internacionalmente torturas blancas, ¿no? Que no hay muestras físicas de daño, no hay golpes, no hay morados, pero psicológicamente afecta muchísimo al que está detenido. Ellos tenían la luz prendida 24 horas del día, no les permitían reloj, por lo tanto no tenían noción del tiempo, y además jugaban con sus comidas. El desayuno se lo llevaban en la cena en el almuerzo, entonces le decían que era de día, que era de tarde o que era de noche cuando no lo era, y solamente se enteraban de en qué día estaban viviendo y en qué momento, y cuando les tocaba la visita de la mamá, ¿no? O cuando escuchaban el metro, porque el metro deja de pasar a cierta hora de la noche, entonces ellos ya sabían que era de noche. La conditionné aussi, que c'est très froid. Il n'avait que très peu de repères, par exemple l'heure à laquelle commence le métro le matin et où termine le soir.
Et on leur donne, on appelle ça la torture blanche aussi parce que la lumière est allumée en permanence. Et on leur donne la ceinture à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour qu'il y ait une confusion totale. Donc ils n'ont pas de blessure, ils sont torturés de façon morale, psychologique. Ellos, el aire Et une acondicionado température très très basse. estaba a muy baja temperatura, aproximadamente 8 grados. Ellos no les permitían salir de la celda del 2x3 solamente para ir al baño. Y por lo tanto el frío lo que ocasionaba era que no pudieran, les costaba mucho caminar, les agrietó la piel de tal manera que en algunas grietas sangraban por la resequedad de la piel, y solamente escuchaban las voces de otras personas cuando le llevaban la comida y se la metían por un ¿cómo se dice? Una ventanilla de la celda, ¿no? Son filmados, porque igual siguen siendo filmados las 24 horas del día. Sus conversaciones con los abogados son filmadas completamente, las conversaciones con las familias son filmadas completamente, no tienen ningún tipo de privacidad. Alors il y a Hay visitas. Sí, Une fois par semaine. sí. une fois par semaine, ils peuvent voir leur famille, mais par exemple, ils ne sont jamais seuls quand ils voient leurs avocats. Ils sont filmés en permanence. Et ils n'entendent les voix que des personnes, par exemple, qui leur donnent la nourriture, qui leur passent la nourriture. A raíz de esta, le explico por qué hay visitas ahora, ¿no? Todo esto sucedió hasta el mes de diciembre, cuando ellos deciden ponerse en huelga de hambre para que pues, el mundo exterior se enterara de lo que ellos estaban viviendo. Foro Penal Venezolano solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando ya tenían 14 días de huelga de hambre, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares, le solicitó al gobierno información sobre lo que estaba sucediendo con ellos. El gobierno venezolano, a través de la Defensoría del Pueblo, se dio en cuanto a lo que ellos llaman mejoras, lo que nosotros llamamos derechos de los detenidos, porque ellos no están sentenciados, ellos ni siquiera han comenzado la audiencia preliminar y ya los están tratando de la forma en que los están tratando. Entonces han habido algunas mejoras, entre ellas pues se les ha permitido la visita del padre, la madre y los abogados de forma periódica. Se les ha permitido ver el sol 3 veces a la semana, 1 hora diaria, lo suben a la superficie y lo dejan respirar y ver el sol 1 hora diaria 3 veces a la semana. Y les han permitido libros que ellos escogen, que los funcionarios policiales escogen. No hay libros de política, no hay periódicos, solamente libros de lectura. Je vais peut-être traduire un petit peu. En fait, ils ont été en grève de la faim à partir du mois de décembre pendant 14 jours. Et le Foro Penal a fait pression auprès du CIDH pour qu'il y ait des mesures de précaution qui s'appliquent à ces prisonniers. Et ils ont fait vraiment pression sur le gouvernement vénézuélien et sur le défenseur du peuple. Et on a à peine amélioré en fait leurs conditions qui devraient être les conditions normales. C'est-à-dire qu'on les sort 3 fois par semaine pour qu'ils puissent respirer à l'air libre 1 heure. On leur a permis de voir leur père et mère, padre et madre y abogados. et les avocats. On leur permet maintenant d'avoir de la lecture, sauf des journaux. Mais bon, Quedan actualmente 2, uno fue trasladado porque entre las medidas cautelares que determinó la Comisión Interamericana se le pidió al gobierno venezolano que los trasladaran a una celda que guardara con los estándares internacionales sobre los reclusos. Y yo quiero que ustedes sepan que ninguna cárcel en Venezuela guarda ningunos estándares internacionales para reclusos. ¿Pero quiénes son estos 2 presos? Y los que siguen en la tumba, porque ellos Loren Sales. Los que están en la tumba actualmente son los que el gobierno colombiano entregó en el mes de septiembre
al gobierno venezolano, a la policía política venezolana, porque supuestamente estaban conspirando en Colombia en contra del gobierno de Maduro. Oui, ils ont été accusés de conspiration contre le gouvernement de Maduro. Et ils ont été extradés depuis la Colombie, qui les a remis au gouvernement vénézuélien. Est-ce qu'il est arrivé? ¿Y qué cuántas personas han pasado por ahí? Por la tumba, hubo un militar que estuvo en la tumba y la estrenó los 6 primeros meses. Él, tengo entendido, tiene casa por casa actualmente, y mientras él estuvo ahí llegaron Loren Salet y Gabriel Vallés, y Gerardo Carrero, el tercer joven, fue trasladado de la policía, de la sede del SEBIN en el helicoide, que es la policía política, a la tumba, que es de la misma policía política, luego de que se supiera que había sido terriblemente torturado en el helicoide por ponerse en huelga de hambre. A Gerardo Carrero lo guindaron por los brazos, le abrieron las piernas y le reventaron las piernas con palos dentro del helicoide. Y esto lo denunció su familia, lo denunciamos nosotros como abogados de Gerardo Carrero, y a él lo trasladan, y que para mejorar sus condiciones, a la tumba. Un des 3 qui était emprisonné à l'hélicoptère, il a été très très gravement torturé. On lui a brisé les jambes, il était suspendu par les bras. Et on a dit que pour améliorer son sort, en fait, on le changeait à une autre prison. Et il a été amené à la tombe dans un endroit absolument terrifiant. Para cortar un poquito, para que ustedes también, si quieren hacerme preguntas, yo quería quizás terminar, porque faltan muchas cifras y faltan muchos datos, ¿no? Este año, ¿qué nos preocupa a las ONGs? Juste, excusez-moi, combien de prisonniers il y aurait dans la tombe alors? La tombe est Alors, actuellement, on a 2 seulement. ¿Dónde está este lugar? En la sede de la policía política En SEBIN, en la Plaza Caracas. Venezuela. Plaza Venezuela, Pleno en la centre-ville. Sous une très grande place de Caracas, sous la place Sur Venezuela. la place, on fait pas C'est un lieu très, très... Quelle place? Place Venezuela. C'est comme sous la place de la République à Paris. C'est comme si c'était 5 étages, 5 sous-sols sous la place. Il n'y a que 2 prisonniers. Oui, mais il a eu 6. Il y en a eu 3. 6. Il y en a eu 3. ¿Cuántos han pasado por la tumba? 6. Yo diría 1, 2, 3, 4, 5, como 6 personas. 6, exacto. Y quiero decirles que como defensora de derechos humanos, cuando a mí me dicen, usted prefiere que estos muchachos con estas mejoras, con estos derechos que les han dado, de ver la luz solar, de almacenar, porque ellos pasaban las 24 horas del día encerrados dentro de sus celdas, ¿no? No se veían el uno al otro porque las celdas son continuas, entonces no se veían los compañeros, solamente se escuchaban. Cuando a ellos les permiten sentarse a almorzar juntos, cuando a ellos les permiten hablar, hacer 3 llamadas por teléfono a la semana a sus familiares, cuando les permiten subir a ver el sol 1 hora 3 veces a la semana, uno se pregunta si están más seguros ahí o están más seguros en cárceles como El Rodeo, o Yare 3, o Uribana, donde mueren presos todos los días. Alors, on ne sait pas en fait si dans les conditions où ils sont, maintenant on leur permet par exemple de déjeuner ensemble, ils peuvent quand même se voir de temps en temps, mais on ne sait pas s'ils sont plus sûrs dans cette prison que dans d'autres prisons, comme Yare ou Libane, où il y a des prisonniers qui meurent tous les jours. C'est des conditions. Des enfers. C'est des enfers, et d'ailleurs, les mineurs qui avaient été arrêtés sont toujours arrêtés et mis dans des prisons de droit commun. Donc quand vous êtes dans une prison de droit commun, c'est épouvantable. Este año las detenciones y las torturas no han terminado, no han cesado. Ha habido detenidos en el mes de enero, en el mes de febrero. Hemos tenido casos de denuncias
aforo penal sobre maltratos y torturas, pero la diferencia con el año pasado es que no quieren denunciarlo oficialmente. Es decir, nos han pedido reserva en los casos, no han querido cuando lo presentan a los tribunales denunciarlo, porque la represión que hay en Venezuela, la intimidación que hay en Venezuela ha empeorado. O sea, Alors elle dit que la différence avec 2014, c'est que maintenant les gens ont du mal à dénoncer les cas de torture. D'abord parce qu'il y a une très grande intimidation du gouvernement, il y a une forme de répression qui s'applique aussi aux familles et tout, donc les gens ont très peur. Les tortures, ça continue. Et ça continue. Il n'y a pas de Et dénonciation. non seulement, il y a eu énormément d'arrestations dans les janvier, février, mars. Et là même, il y a 2 jours, je voulais juste te dire qu'un militaire a été arrêté parce qu'il a refusé de signer contre le décret de generalmente los funcionarios policiales saben dónde viven los muchachos, quiénes son, ya los tienen ubicados, y entonces los amenazan y le dicen, si nos denuncias, te vamos a buscar. Ya sabemos dónde viven, ya sabemos dónde está tu familia. C'est en fait où habitent les étudiants, leurs familles, etc. Et ils leur disent, si jamais vous dénoncez, vous êtes dans vos familles. En el mes de febrero fue aprobada la resolución del Ministerio de la Defensa que permite el uso de armas de fuego, de armas letales, como le dicen ellos, en las manifestaciones públicas. Et ça c'est très grave, il y a un décret qui vient d'être promulgué en février, je crois que c'est 86. Au 1086. No es un decreto, es una resolución. C'est une résolution qui a été promulguée et qui autorise l'usage des armes à feu dans le contrôle des manifestations. Ça c'est un droit à tuer. Y esto sumado a lo que les estaba diciendo de que ahora de cómo han sido reprimidas las manifestaciones en los últimos meses, de cómo ahora hay detenciones preventivas, es decir, detenciones antes de que sucedan las manifestaciones. Las personas llaman a manifestar y los policías llegan antes de que comience la manifestación y arrestan a los que están liderando las manifestaciones. Ça c'est nouveau, par exemple, on a des détentions préventives avant que les gens aillent manifester, donc ils sont arrêtés. Detenciones selectivas, van a buscar a los líderes estudiantiles, van a buscar a los líderes identificados. Les syndicalistes aussi ont été arrêtés. Y los detienen antes de que ellos puedan llevar a manifestar. Et on les arrête avant qu'ils aillent manifester. Je voulais faire une petite acotación, parce que Tamara, tú hablas del caso de Grijotos, pero tú misma tuviste que huir del país. Alors, Tamara est exilée Je dis, elle parle effectivement de tous les cas, mais c'est très important de savoir que Tamara, elle a dû fuir du pays parce qu'elle était sous menace. Est-ce que tu puedes hablar de los defensores? Sí. Elle va parler du harcèlement contre les défenseurs Juste la résolution sur l'usage des armes à feu, elle date de quand? C'est récent cette année? Sí, febrero de este año. Quiero contarles de la muerte de Kluivert Roa, un joven estudiante de la ciudad de San Cristóbal, justamente de este estado Táchira. Este año hubo manifestaciones en el mes de enero y en el mes de febrero, justamente pues porque la escasez ha llegado al punto de que a los estados fronterizos no llega la comida, la gente está pasando hambre en Venezuela. Y había manifestaciones, él venía saliendo del liceo. Las manifestaciones fueron a 4 cuadras de distancia de donde ellos estaban, pero una comisión policial de la Policía Nacional Bolivariana se dirigió a la calle donde ellos estaban. Kluivert y sus compañeros trataron de resguardarse, 14 años, segundo año de bachillerato, de secundaria. Kluivert trató de resguardarse, no logró hacerlo. Y la policía lo agarró, el policía lo agarró y él le pidió que no lo matara y el policía le puso el arma en la cabeza y le disparó. Le voló los sesos, ¿no?
Eso fue una ejecución que ha causado un gran escándalo en Venezuela, que ha sido denunciado en todos los organismos internacionales. Nosotros estamos llevando el caso. Las balas eran balas de perdigones pulverizadas, es decir, expansivas, o sea, espantoso lo que le pasó a ese niño, porque era un niño, ¿no? El gobierno nacional ha detenido al funcionario, está detenido, pero no es la detención de un funcionario, porque esto es política de Estado. La represión, la intimidación, el uso de armas dentro de las manifestaciones, herir a los jóvenes, maltratarlos, torturarlos, es política de Estado. Entonces, nosotros no reclamamos que hayan detenido a una persona, nos parece muy bien que lo hayan detenido, pero ahí hay un comandante, ahí hay toda una política de agresividad del Estado venezolano, de instigación al odio en Venezuela, que ha separado a los venezolanos y que es lo que se está viviendo actualmente. La violencia social es política de Estado, la ha causado el gobierno venezolano. Entonces, eso es lo que estamos recogiendo en este momento. Elle parle du cas de Rivel Roa, qui est un garçon de 14 ans. Qui est Roa. Et il est mort en février 2015. Donc lui il sortait du lycée et il est arrivé dans une manifestation. Il sortait du lycée, il est arrivé dans une rue. Il a essayé de se cacher, mais un flic en fait l'a sorti de là où il était, l'a suivi et lui il a supplié qu'il ne le tue pas. Et il l'a visé à la tête. Le cerveau a explosé, il est mort sur le coup. C'était qui C'était un policier. Il a arrêté la répression et c'est pour ça que le policier s'est tourné vers lui et qu'il a tiré dessus. C'était un enfant, il n'était pas manifestant. Il sortait du lycée. Manifesté même pas. Pero una de las cosas que lo hace más grave es que Cliver es el primer asesinado a menos de 2 meses Oui, c'est le premier qui est mort en fait après la sortie de cette résolution sur le port d'armes légalisé. Ah, oui, d'accord. Las organizaciones de derechos humanos están siendo de manera sistemática, y no de este año ni del pasado, sino desde hace muchos años atrás, perseguidas. Los abogados, los defensores de derechos humanos hemos sido intimidados, hemos sido expuestos al escarnio público. En lo particular, como Foro Penal Venezolano, nuestros coordinadores, nuestros directores, yo soy directora internacional, hemos sido acosados por el gobierno nacional. A mí durante muchos años me pusieron en cadenas de televisión, me han acusado de desestabilización, de traición a la patria, de cuánta cosa se les ocurre a este gobierno. El año pasado, a raíz de todas estas protestas y a raíz del papel que asumió Foro Penal Venezolano en la defensa del 70% de las víctimas de violación de derechos humanos, de haber acudido a la ONU, de haber acudido a la Organización de Estados Americanos, el ministro de Interior y Justicia nos acusó a Gonzalo Quimió, el director nacional, y a mí, de formar parte de una conspiración, un proceso de desestabilización del país con nuestras denuncias. A mí me citó a la policía política, estuve declarando en el SEBIN, en el helicoide, 4 horas, respondiendo preguntas absurdas que me hicieron. Yo decido, a raíz de esa exposición en la televisión, donde nuestras caras son mostradas permanentemente a la opinión pública, donde en la calle nos reconocen no solamente las personas buenas, sino las personas que pues son violentas y que son afectas al oficialismo, donde nos gritan en los tribunales, donde nos persiguen, donde tenemos pues orden de que nuestros teléfonos, nuestros correos, orden por tribunales de que sean intervenidos nuestros teléfonos y nuestros correos. Yo decidí que yo debía
irme porque me sentía amenazada, porque sentí que mi vida corría peligro y porque yo soy en este momento más útil haciendo el trabajo que estoy haciendo sobre denuncias y permitiendo que se conozca en el mundo lo que está pasando en Venezuela, a estar presa en las condiciones en que están nuestros presos políticos en Venezuela. Oui, elle dit en fait qu'il y a un véritable harcèlement contre les défenseurs des droits de l'homme au Venezuela et que le Foro Penal Venezolano a été aussi particulièrement visé parce qu'ils ont traité à peu près 70% des plaintes des gens qui avaient été détenus. Donc elle et les 4 autres personnes de l'association ont été visées. Leur téléphone, par exemple, était sur écoute. Enfin, il y avait un vrai harcèlement. Elle a été invitée dans les services bolivariens d'intelligence pour... on lui a posé des questions pendant plus de 4 heures. Et puis, au bout d'un certain temps, elle s'est dit en fait qu'il fallait qu'elle parte du Venezuela, que ça devenait trop compliqué et qu'elle serait plus utile en dénonçant toutes ces choses en étant à l'étranger. Elle a demandé en fait l'asile en République tchèque. Actualmente, una vez que yo salgo, a mí, a Gonzalo y a mí, nosotros decimos que son fijaciones, ¿no? Como te contaba anoche. La fijación del ministro de Interior y Justicia era contra Gonzalo y contra mí, y ahora pues la fijación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es contra el director ejecutivo Alfredo Romero, ¿no? Ah oui, le problème avec les défenseurs, c'est qu'il y a une espèce de fixation de certains hommes politiques par rapport à certaines personnes. Par exemple, Diosdado Cabello, qui est le président de l'Assemblée nationale, il fait une fixette en fait en ce moment sur Alfredo Romero, qui est le président de l'association. Alfredo Romero. Oui. Alfredo Romero. C'est le président du Foro Penal. Je voulais savoir si, puisque vous avez quand même une voix qui porte à l'étranger, est-ce que ça a permis d'engager des processus avec les organisations internationales, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises pour améliorer les choses à l'ONU, ¿Cuál es el etc. impacto de tu denuncia a nivel internacional sobre las grandes ONG? La situación actual de los derechos humanos, pero la respuesta de las ONG... Bueno, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han estado trabajando conjuntamente con nosotros y han sacado informes y han denunciado la situación al día. O sea, lo importante de esto es que han entendido lo que está sucediendo y se han sumado a la denuncia junto con nosotros. Amnistía Internacional ha hablado de presos políticos en Venezuela por primera vez. Leopoldo López, Daniel Ceballos han sido considerados presos políticos por Amnistía Internacional. Y bueno, tenemos por ejemplo la Comisión Interamericana a través de su secretario general. El comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hablado, el alto comisionado de las Naciones Unidas se ha pronunciado por la... Y las medidas cautelares también. Y la Comisión Interamericana ha sacado medidas cautelares pidiendo al gobierno venezolano, instando al gobierno venezolano a dejar trabajar a los abogados del Foro Penal de forma libre y pidiendo medidas cautelares específicas para Alfredo Romero y para nuestro coordinador del Estado Carabobo, Luis Betancourt. También a raíz de las hubo en el mes de marzo en Washington estuvo el encuentro de las ONGs en la Comisión Interamericana, y a raíz de esto, cuando llegaron a Venezuela, fueron perseguidos los directores de las ONG que estuvieron en Washington, y la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares a favor de esos defensores de derechos humanos. Es decir, a pesar de que el trabajo es cada día más difícil, a pesar de que nos sentimos de alguna manera, no hay nadie en Venezuela que pueda proteger la vida de los defensores de derechos humanos. Alfredo Romero fue víctima de un atentado este año, a principios de enero. A él, llegando el día que liberaron a Marcelo Crobato, Foro Penal Venezolano tuvo hasta hace un mes
un abogado preso en la cárcel de Yare por asistir legalmente a un allanamiento que se llama Marcelo Crovato. Marcelo Crovato incluso por depresión trató de suicidarse en el mes de diciembre. Logramos que le dieran casa por cárcel y el día que sale de la cárcel, Alfredo y otra colega lo acompañan hasta su casa y él va a llevar a la otra colega a su casa y cuando la deja se le presenta un vehículo rústico, una camioneta con 4 personas armadas y lo interceptan. Él, gracias a Dios, logró esquivarlo, lanzarse y sin mirar atrás y logró que pudiera pasar cualquier cosa grave contra él, ¿no? Es decir, la amenaza ya no es solamente por teléfono, la amenaza no es intimidatoria por televisión, la amenaza no es de altos funcionarios, sino la amenaza ya es física, ¿no? Ah oui, c'est absolument... Pero con eso con el resumen de Amnesty International. Oui, alors Amnesty International a fait un rapport et a bien reconnu la qualité des prisonniers politiques, des prisonniers donc, vénézuéliens. Donc, Human Rights Watch. Human Rights Watch aussi, qui est une grande ONG. Alors, le CIDH, par exemple, a demandé des mesures de précaution par rapport à la défense de certains membres des ONG de défense des droits de l'homme, comme Alfredo Romero, pardon, qui est le président de Foro Penal, qui a été même il a été victime d'une tentative d'assassinat par un groupe armé qui a essayé de l'intercepter le jour où Marcelo Crovato était libéré. Marcelo Crovato, c'était un avocat défenseur des droits de l'homme qui était emprisonné depuis plus d'1 an et qui a essayé de se suicider en fait dans sa prison. Et le Foro Penal a tout fait pour qu'il soit emprisonné en fait chez lui. Il avait eu d'énormes problèmes médicaux, donc on l'a transféré et le jour du transfert, on le transfère chez lui. Donc Alfredo Romero était avec une collègue du Foro Penal, il raccompagne Crovato chez lui et il raccompagne ensuite sa consoeur. Et quand il la laisse, en fait, il a été suivi par des agents de la police qui ont essayé d'intercepter et il a réussi à fuir. Alors, tout ça pour dire que non seulement la menace est une menace de l'État contre les défenseurs, mais maintenant c'est une vraie menace, ce sont des menaces physiques contre les défenseurs. Les attentats, oui, on essaie d'attenter. Son desconocidos los 4. Desconocidos. No se sabe si son colectivos armados. On ne sait pas si c'était des gens de collectifs armés ou si c'était des gens de la police. Voilà. Lo grave de esto es que en este momento en Venezuela cualquiera de nosotros puede ser víctima de un atentado y pasaría como ser una víctima más de la violencia, ¿no? Podría ser pero es que trataron de asaltarlo, fingir un asalto, porque hoy en día en Venezuela matan hasta porque no tienes que robar. Es decir, antes mataban por quitarte un celular, ahora te matan porque no tienes un celular. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui meurent, etc., que Oui, ça peut passer... ils passeraient comme des victimes comme ça de la délinquance. No, y del odio y del resentimiento. Ah oui, ce que j'ai oublié de traduire tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une espèce de conférence à Washington avec des défenseurs des droits de l'homme. Quand ces défenseurs vénézuéliens sont revenus au Venezuela, aussi ils ont subi des harcèlements aussi. Quería hablarles para después, si ustedes quieren seguir preguntando, sobre Rodolfo González. Rodolfo González fue detenido en esas detenciones que yo les digo que son ya detenciones selectivas. Él fue detenido en su casa, él lo acusan de haber suministrado insumos a las personas que estaban manifestando, comida, alimentos, qué sé yo, ¿no? E incluso pues dijeron que eran terroristas, no sabemos dónde están las armas para decir que él era terrorista, pero bueno. A él lo detienen y le detienen a la esposa
Él tenía 65 años y la esposa 2 años más, 67. Le allanan su casa sin orden de allanamiento y él estaba en el helicoide, en la policía política del helicoide. Y para hacerles más o menos una idea del el terror que tienen los detenidos por causas políticas de ir a unas cárceles comunes. Durante días, en el helicoide se había corrido el rumor de que iban a sacar a los presos políticos y los iban a trasladar a cárceles comunes, al Rodeo, a Yare. Mire, yo que he trabajado durante 20 años en cárceles venezolanas, yo les puedo decir que eso es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, ir a una cárcel en Venezuela. Eso sería otro tema, para hablar de otro tema, ¿no? Pero se había corrido ese rumor en el helicoide y les habían dicho, incluso les habían pedido la cédula para hacer el traslado. Y Rodolfo, un señor de 65 años, le había dicho a su familia que él no iba a permitir que a él lo trasladaran a una cárcel común y su familia fuera vejada en las visitas, desnudadas, vejadas, maltratadas en las visitas. Y siempre se lo dijo en el tiempo que estuvo detenido. Esa noche... ¿Puedo justo traducir un poquito Sí. para elle? Elle voulait parler du cas de Rodolfo Gonçalves, qui est un homme de 65 ans. C'est un homme en fait qui aidait beaucoup les étudiants pendant les manifestations ou même pendant les sièges par exemple devant l'ONU. Lui donnait de la nourriture, de l'eau, etc. Donc, un jour la police est arrivée chez lui sans aucun ordre. Ils sont arrivés et ils l'ont emprisonné, lui et sa femme. Et il a été emprisonné à l'Helicoide, qui est une prison très très dure. Helicoide, c'est s'écrit H-E-L-I-C-O-I-D-E. Et au bout d'un certain temps, on a dit qu'on allait le changer de prison et qu'on allait le mettre dans une prison de droit commun. Et lui ne voulait pas, parce qu'en fait, quand vous entrez dans ces prisons de droit commun, votre famille, quand elle vient vous visiter, on les humilie complètement, c'est-à-dire on déshabille les personnes qui viennent visiter, on les fouille, et lui ne voulait pas que sa famille puisse subir ce genre de choses. Esa noche, la noche en que se corrió el rumor de que al día siguiente ya los iban a trasladar, él le dijo a uno de los muchachos que nos manifestó, nos contó, que él le había comentado que él iba a hacer algo para que ellos no fueran trasladados. Y bueno, Rodolfo se ahorcó en su celda con unas medias y bueno, lamentablemente pues es otra víctima de estas detenciones arbitrarias. Et en fait, le jour où il a su qu'il allait être réellement changé de prison, en fait, il s'est pendu avec une chaussette dans sa cellule. ¿Hay alguna conexión con la visita de Iris Varela El día antes. No podría afirmarlo, ¿no? Yo no podría afirmarlo. Yo sí te puedo decir que estaban muy angustiados los que están detenidos ahí porque les habían dicho que los iban a trasladar a cárcel. Y casualmente hubo la visita de la... No podría afirmarlo. No digo, pero esa visita se efectuó de la... No fue el día antes, fue previo, fue esa semana, pero no fue justo el día antes. Il a voulu aussi, avec son geste, dénoncer, parce qu'il avait dit aux jeunes aussi qu'il allait faire quelque chose pour éviter qu'il parte en prison. Él había dicho que le iba a hacer algo a los jóvenes. Le iban a hacer algo significativo para evitar que los llevaran a los otros jóvenes a la cárcel. De hecho, pues no los han trasladado, el traslado se paró. Il aidait simplement les jeunes avec de la nourriture, leur apporter du chocolat. Para finalizar, quería muy cortico decirles la arbitrariedad de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. On va parler de l'arrestation du maire de Caracas, Antonio Ledesma, El alcalde metropolitano Antonio Ledesma fue detenido sin orden de allanamiento y sin orden de aprehensión. Se introdujeron en sus oficinas, en el edificio donde están sus oficinas, más de 100 funcionarios encapuchados sin identificación,
Se lo llevaron a los golpes, lo sacaron de su oficina en esa forma, deteniéndolo sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento, y lo llevaron a la policía política del SEBIN, donde estuvo incomunicado durante 12 horas. Su familia no sabía si se lo habían llevado a la Presa Venezuela o al helicóptero. Solamente tuvo acceso a sus abogados 12 horas después, siendo un funcionario elegido por los venezolanos. El alcalde más votado después de Daniel Ceballos, que también está preso. Alors, elle voudrait parler de l'arrestation du maire de Caracas, Antonio Ledesma. Alors, il a été arrêté alors qu'il n'y avait aucun ordre d'arrêt, il n'y avait pas de mandat de l'amener, il n'y avait rien du tout. C'était quand ça? Ça c'était en février. Eso fue en febrero. En février, oui. Donc il y a 100 personnes qui sont arrivées dans ces bureaux, donc ils n'avaient aucun ordre d'aucun juge, enfin rien du tout. Ils l'ont malmené, tout ça a été filmé, hein. Il a été arrêté par une centaine de personnes qui n'ont pas donné leur nom, ni leur grade, ni rien du tout. Et quand il a été emprisonné, sa famille n'a pas su pendant 12 heures où il se trouvait, il n'a pas eu accès à ses avocats, à rien du tout. ¿Y es dónde estaba pesado? Él está en Ramo Verde, en la cárcel militar de Ramo Il Verde. est dans la même prison où se trouve Leopoldo López. Donde está Leopoldo López y donde está Daniel Ceballos. Et ce que je voudrais dire, Ramo Verde. Ce qui est très très grave en fait, parce que c'est ce qu'on appelle c'est l'atteinte au suffrage. C'est-à-dire que Ledesma, c'est un maire de Caracas qui a été élu 2 fois maire. Il a une légitimité, par exemple, ici, s'il y a un procès par exemple contre un maire, vous ne le destituez pas. Alors que là, c'est une destitution de fait. Toutes ces prérogatives lui sont enlevées, enfin, c'est épouvantable. C'est vraiment une atteinte au droit du suffrage, très grave. ¿Alguna pregunta? Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, je vais vraiment désolé. Nuestra preocupación es que a pesar de todo, en Venezuela siguen sucediendo las detenciones, como le decía, siguen habiendo intimidaciones, sigue habiendo amedrentamiento y la población tiene mucho miedo de salir a manifestar a pesar de que estamos en peores condiciones que el año pasado. Es decir, llegamos al punto en que manifestantes en colas gritaban consignas contra el gobierno porque estaban cansados de hacer 3, 4, 5 horas de cola y se los llevaban detenidos a principios de año solamente por manifestar en colas. Se han creado grupos del gobierno que cuidan las colas, grupos civiles, incluso Guardia Nacional, que los han simplemente asignado a cuidar las colas para que no haya manifestación dentro de las colas. Cuéntame qué son las colas. Les colas, c'est les gens qui font la queue, par exemple, pour acheter des médicaments, de la nourriture, etc. Et en fait, il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils criaient, ils en avaient marre d'attendre, ils criaient des consignes contre le gouvernement. Pendant 2 heures et 2 heures. Vous faites la queue quelquefois pendant 4-5 heures pour on vous marque du lait, comme des on on vous écrit ici numéro d'hôtel et vous ne pouvez pas checker et vous ne pouvez acheter. Et donc les gens sont très très peur. On ne peut pas acheter plus comme ça. De hecho, hace un mes, apenas un mes, il y a un mois, je pense, j'ai aperçu un artiste vénézuélien qui a fait une chose incroyable pour moi, qui s'appelle, vous pouvez chercher dans le web, qui s'appelle La Proteste Invisible. Et la proteste invisible, c'est une chose qu'il a fait avec les amis, et c'est un petit peu caché pour les mobiles, comme ça, mais on se verra quelques heures dans la queue d'un supermarché. Et c'est tout le monde, il dit, ok, tu parles avec la personne avant, la personne derrière, tu parles, tu transmets les messages, et c'est un moment que tous vont faire comme ça. Donc tu portes la chose, mais c'est invisible. Mais les fonctionnaires du gouvernement font comme ça. Protestation invisible. On ne comprend pas, et tout le monde fait comme ça, c'est la proteste invisible. Et sachez bien, on
Ça s'appelle Cristóbal Ochoa, l'artiste vénézuélien. C'est un jeune, c'est très jeune. Un jeune Ochoa. Mais vous pouvez chercher, la proteste invisible. Est-ce que je peux dire juste quelque chose? Incroyable. Tamara va parler pendant 2 secondes du problème aussi de la censure, de l'accès à l'information. C'est très très difficile pour le citoyen lambda de savoir ce qui se passe parce que les moyens de communication sont complètement muselés. Bueno, actualmente la prensa escrita, como por ejemplo el Carabobeño, está a punto de cerrar. El Carabobeño es un gran diario de circulación nacional por falta de periódico, de papel, por falta de papel. C'est le gouvernement qui contrôle le papier. Pour obliger les journaux d'opposition. El diario Tal Cual cerró por falta de papel. Tal Cual qui était un média très très important. Il n'a plus qu'une version web, ils ont été obligés de faire. Un média de gauche. Un média de gauche qui était un média de Teodoro Petkov, qui était un de gauche très très important. Los medios de comunicación, tanto de radio como, bueno, los pocos medios de comunicación que todavía muestran la cara de la represión en Venezuela están siendo amenazados y amedrentados más de lo que ya han sido. Incluso el gobierno nacional se ha sentado a conversar con los dueños de los medios para supuestamente conversar sobre las noticias que ellos pueden publicar. Amparados en la ley de, por ejemplo, de los menores, que los menores no pueden ver este tipo de fotos publicadas en la prensa, por ejemplo. Entonces están reprimiendo a los periodistas de qué publican, cuáles son las fotos que publican, cuáles son las que están permitidas y qué noticias son las que están permitidas salir a la luz. Donc c'est le gouvernement qui décide et parle avec les journalistes sur les photos qu'ils peuvent publier, sur ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire. Oui. C'est la répression que l'on fait. Exacto, hay páginas de internet y medios internacionales como NTN24 que han sido prohibidos en el país. Il y a des chaînes, par exemple la chaîne colombienne, NTN24, qui a été complètement interdite. Ou des sites web, par exemple comme Dollar Today, auxquels les Vénézuéliens ne pouvaient pas accéder. La dernière, comment se dice, entrega de Reporters Sans Frontières. Ah, Reporters Sans Frontières, oui, está contra de tout ça, Diosdado Cabello emprendió una persecución contra el diario Tal Cual. Sus directores, todos los directores del diario Tal Cual están denunciados y tienen prohibición de salida del país. Un columnista y uno de los directores están fuera hoy en día. Por ejemplo, que es el caso de un diario en específico. Antier anunció Diosdado Cabello que iba a demandar a los dueños del diario El Nacional y a Alberto Federico Rabel y a La Patilla, una página web que es una de las más leídas en Venezuela sobre noticias. Los demandó por supuestamente publicar informaciones falsas sobre él. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello, maintenant a porté plainte contre les propriétaires d'un journal très important, c'est l'équivalent du Monde vénézuélien, ça s'appelle El Nacional, contre un site web qui s'appelle La Patilla, qui est très très et Alberto Rabel, et contre un propriétaire. Teodoro Petkov, que es el director del Tal Cual, que es el Se presenta todas las semanas. Petkov. Tiene que presentarse cada 8 días. Des informations qui n'étaient pas vraies. Mais c'est plus important parce qu'elle vient d'arriver à 96 ans, 16, ¿no? 84 años tiene todo. 84. Yo diría que tiene más de 80. Oui, En fait, la haine vient du fait Non, qu'au 15, départ, non, il était un chaviste, il s'est séparé complètement du Mais elle était malade. Elle n'est plus de l'école. Oui, mais en fait, déjà, il était elle commence, oui, elle était très malade. Et c'est dur de vivre. Comment tu t'appelles? Je voudrais juste dire quelque chose parce que c'est super important par rapport aux médias français.
c'est que je voudrais qu'on arrive à comprendre, par exemple, que ce qu'on appelle l'opposition au Venezuela, c'est pas une opposition de droite ou d'extrême droite comme essaie de dire le gouvernement vénézuélien, ça n'existe pas au Venezuela. Par exemple, le parti de Leopoldo López, c'est un parti qui est reconnu par l'international socialiste, Voluntad Popular. Y voilà, c'est très important. No, decía que en Francia no se comprende lo que es la oposición venezolana y que, por ejemplo, el partido de Leopoldo López es un partido reconocido por la Internacional Socialista. Inscrito en la Internacional Il Socialista. est inscrit depuis l'année dernière. Formation de la réalité. L'opposition vénézuélienne non seulement est faite par d'une énorme pluralité, mais de la même dissidence. Une grande partie de cette opposition vient d'un passé chaviste. On supportait le gouvernement, les premières étapes du gouvernement des gouvernements de Chávez, et maintenant ils sont partis de l'opposition. Et c'est vraiment la pluralité. Il y a même des gens de l'extrême gauche comme Bandera Roja. Bandera Roja est un parti d'extrême gauche. Mais il n'y a pas de droit parce qu'au Venezuela, il y a une particularité historique politique. Il n'y a pas de droite parce que notre histoire n'a pas terminé comme c'est en France, il n'y a pas un droit politique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui c'est le droit, une personne qui sort. La droite, il n'a pas la place dans la politique vénézuélienne. Ça fait partie de la propagande du gouvernement pour harceler en fait, vraiment l'opposition. La General de la República La dijo propagande de la República hace poco a dit que había que legislar leyes que regulen a las redes qu'il sociales. fallait légiférer sur les réseaux sociaux. C'est très grave. Vous savez qu'il y a 6 personnes qui ont fait des tweets contre le gouvernement qui sont actuellement Tenemos actualmente 7 tuiteros presos. 7 tuiteros presos. Y generalmente los venezolanos en este momento se están enterando de lo que sucede es por las redes sociales, por la censura que hay en la prensa. Actuellement, il y a tellement de censure dans la presse que le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est par les réseaux sociaux. Et donc le gouvernement veut absolument contrôler ça. D'ailleurs, il y a des sites régulièrement qui sont des sites qu'on ferme. Ouais. Par exemple, au Venezuela, l'accès à Internet est... Par exemple, quand vous voyez par exemple les sites de journaux, très souvent vous n'arrivez pas à rester sur la page très longtemps parce que la page saute complètement. Voilà. C'est vraiment un problème. Donc, quels sont le principal organe de l'émission qui arrive à passer les infos? C'est lequel? El national, c'est le qui est très accéléré. Parce que c'est un des seuls qui reste. Et qui arrive à sortir parce qu'il y a un journal de la colonie qui a fait cadeau Du papier. Une tonne de papier. Regalaron toneladas de papel nacional. Oui, parce qu'il y a les limitations aussi avec ça. No hay divisas para el papel. Il n'y a pas de devise Les dollars, pour les l'importation du papier. C'est le gouvernement qui donne la devise pour acheter le papier avec nous. Il y a du papier pour les médias du gouvernement. Eux, ils n'ont jamais de problème. Mais il y a pas mal de médias qui ont dû réduire la production des magazines, par exemple, parce que tellement elle était petite la quantité disponible. Et une journaliste comme moi, aller là-bas pour faire des reportages, c'est pas possible. Sí, Una vez más de que puede ir a hacer reportajes, pero con muchas medidas de seguridad personales. Beaucoup de mesures de ¿no? sécurité. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a un documentaire d'une Espagnole qui a filmé pendant 72 heures au Venezuela. Ça s'appelle Tierra Hostil. Elle s'appelle Alejandra, avec un J, Alejandra Andrade, A-N-D-R-A-D-E. C'est en anglais et c'est sous-titré, même si vous ne parlez pas français, c'est pas grave, vous comprendrez avec les sous-titres. Et elle raconte en fait comment elle a filmé et comment ils ont fait pour sortir la caméra. Ils ont été obligés de faire passer quelqu'un par la Colombie pour sortir. Ouais. C'est incroyable. Vous regardez ça et vous comprenez exactement ce qui se passe au Venezuela actuellement. C'est